Hola a todos y todas, estamos en una nueva versión de nuestro programa Verdades Convencionales y hoy día vamos a tratar sobre el tema de la ruralidad y los procesos de urbanización en Bolivia. Y estamos con Enrique Ormachea, un experto precisamente en el tema de los estudios del desarrollo rural y agrario. Y un gusto, Enrique, estar contigo en esta ocasión. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar acá en el programa. Bueno, Enrique, ¿cuál es la situación del campo en Bolivia en términos de su capacidad para explicarnos el crecimiento urbano y los procesos de urbanización tan acelerados y tan amplios en Bolivia? Bueno, estos son digamos, procesos históricos para el cual tenemos que retrotraernos un poquito hacia mitad del siglo XX, cuando en Bolivia se da la reforma agraria, que va a plantearnos una transformación de la sociedad rural, que es la que hemos estado viendo desde aquella época hasta ahora. En realidad, la Revolución del 52 se propuso como metas el desarrollo de una agricultura mercantil, el desarrollo de una agricultura capitalista que fuera capaz, digamos, de producir la suficiente cantidad de productos agropecuarios para ir, digamos, abasteciendo un mercado urbano en constante crecimiento. Ahora, esos procesos han significado transformaciones en el ámbito de la sociedad rural. La sociedad rural boliviana, desde el 52, se caracterizaba básicamente por una presencia predominante de campesinos de características serviles, que trabajaban en la hacienda de características feudales, podemos decir, y otra masa de campesinos muy fuerte también, marcada por comunidades campesinas de autoconsumo pleno, muy cerradas, es decir, con muy pocas vinculaciones con el mercado. Eso es lo que la reforma agraria y los procesos que se dan desde el 52 a esa parte va rompiendo, ¿sí? Y va creando poco a poco un campesino pequeño productor y propietario de sus tierras, pero fundamentalmente un campesino ya muy articulado al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que produce para el mercado, pero que también va dependiendo cada vez más del mercado para su propia reproducción, digamos, en términos de consumo de alimentos, etcétera, como para la propia producción agrícola. Es decir, hoy en día, para producir para el mercado, se requiere insumos agrícolas, en fin, una serie de elementos que son producidos por el mercado, más allá de lo que pueda producir la propia unidad doméstica. En este sentido, estamos en un proceso que ha llevado a una cada vez mayor grado de especialización de la producción campesina. Así como antes en las comunidades había lo que se llama una infinidad de cultivos, hoy el mercado va dando las señales de qué es lo que se va a producir. Un campesino que antes producía 6 cultivos, hoy día produce 2. ¿Por qué? Porque con esos 2 se va a articular el mercado y va a comenzar a tener una relación, digamos, mercantil profunda con esto. Y eso implica que, digamos, desde el 52 hasta los 90 haya habido una expulsión de fuerza de trabajo muy fuerte hacia las ciudades. Y el otro elemento histórico que hay que tener en cuenta para poder explicar este fenómeno de la fuerte migración y los procesos de urbanización que existen y la migración del campo a la ciudad es la política de apertura restricta de importación de bienes agrícolas que se dio en Bolivia a partir de la aplicación del modelo neoliberal en 1985 y que se mantiene hasta hoy. Es decir, la posibilidad de la introducción de mercancías agropecuarias contra las cuales la pequeña producción campesina no ha podido competir, que le ha llevado, digamos, a una nueva ola, digamos, de migración hacia las ciudades muy fuerte, que hoy seguramente nos presenta un escenario donde el 80-85% de la población debe ya habitar en centros poblados o centros urbanos mayores. Este es el proceso general que nos puede, digamos, explicar el éxodo del campo y el proceso de urbanización.
Tenemos en este proceso que bien indicas un gran eje urbano, grandes centros poblados que no absorben adecuadamente, digamos, a toda la población que migra hacia la ciudad en condiciones decentes, sino que hay un proceso de urbanización bastante precario. Pero algo que también se ha dado en los últimos años es la multiplicación de estas ciudades intermedias y de pequeños centros urbanos. Unas 27 ciudades intermedias, que es la misma tendencia, digamos, que teníamos desde el censo del 90, pero en el caso de los pequeños asentamientos, pequeñas ciudades, tenemos decenas de ellas que se están multiplicando. ¿Cómo podríamos explicar esto? El desarrollo de una agricultura capitalista o más mercantil implica necesariamente una serie de actividades conexas de apoyo a esa producción. Y, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, la cantidad de ciudades intermedias que hay están plenamente articuladas a una serie de actividades de apoyo a la producción agroindustrial. Maestranzas, transporte, bueno, un sinfín de actividades que van convirtiendo estas ciudades intermedias como factores de apoyo a ese tipo de producción. Por otro lado, en la medida en que buena parte de fuerza de trabajo ya no puede vivir de, ¿cómo se llama?, de solo la producción agrícola, hay una masa de obreros agrícolas que han encontrado en estas pequeñas ciudades intermedias sus centros de residencia, desde donde, digamos, van vendiendo permanentemente su fuerza de trabajo en el entorno rural de la región. Pero también en el área andina se han desarrollado, digamos, estas pequeñas ciudades intermedias o centros poblados, en parte como procesos de articulación a una economía cada vez más mercantil, pero también como centros de nucleamiento de la propia población campesina, que ya no requiere estar los 12 meses del año en la chacra, por decirlo así. Entonces, comienza a articularse alrededor de centros poblados, por estas razones, pero también, digamos, frente a la posibilidad de ir recibiendo una serie de servicios, agua, luz, etcétera, que les permita, digamos, mantener mejor condiciones de vida en estos años. Entonces, los procesos de las ciudades intermedias, creo yo, hay que verlos desde esa perspectiva. Como vistas como proceso, en el marco de los procesos de migración más permanente, los estudios que nosotros realizamos en los 80 nos permitían ver que efectivamente estas ciudades intermedias eran en una buena proporción centros, digamos, de migración, valga la redundancia, intermedia antes del paso definitivo de los migrantes a las grandes urbes o ciudades. Entonces, estos centros intermedios están cumpliendo este rol. Algunas seguramente van a comenzar a tener ya una vida económica mucho más autónoma y propia, y otras seguirán articuladas, como planteo, a actividades agropecuarias fundamentalmente. Sobre la base de lo que nos expones, Enrique, ¿tú consideras que sigue siendo pertinente esta oposición conceptual entre campo y ciudad para comprender los procesos de urbanización en Bolivia? Mira, ya no, en tanto que ahora la población es fundamentalmente, digamos, urbana, ¿no? Ha habido, sí, pues, una tendencia entre los científicos sociales, digamos, los agrarios que no querían ver la articulación del mundo rural con el mundo urbano, y al revés. Los estudiosos del mundo urbano que quieren ver la relación, digamos, del proceso de urbanización con estos procesos, digamos, básicos de transformación de la sociedad rural, que va a explicar finalmente los procesos de urbanización que estamos viviendo. ¿Tú crees que en Bolivia esta aproximación conceptual es mucho más pertinente que en los países industrializados, por ejemplo? Es decir, en aquellos países donde hay un proceso de industrialización, la mirada tal vez al urbano y la industria en las ciudades se explica mucho mejor
lo que sucede, mientras que acá es más importante también prestar especial énfasis a lo que sucede en el campo? ¿O tú crees que esto se mantiene una relación más bien dialéctica en ambos casos? Sí, es en ambos casos, porque si vemos la historia del desarrollo de la agricultura en Europa, en los países capitalistas, la mirada, por ejemplo, que tiene un autor clásico marxista como Kautsky es esa, es más bien ver la relación, como se llama, y cómo el capitalismo, que inicialmente se desarrolla en las ciudades, va transformando, sin aún estar presente en las relaciones concretas en el campo, la propia realidad rural. Hasta que finalmente el capital y la economía mercantil entra al campo y va transformando las relaciones que yo les comentaba anteriormente. Es decir, no es posible poder explicarse los dos fenómenos sin interrelacionarlos. Es imposible. En ese sentido, ¿tú crees que esto refiere solamente a una cuestión de ordenamiento territorial, planificación integral? ¿Cuál es el desafío para abordar la problemática campo-ciudad en Bolivia, en términos políticos, digo, y de políticas públicas? Es justamente tener esta visión, es decir, ver cómo ambos mundos, si se les puede llamar así, digamos, tienen profundas vinculaciones, pues, y que unos fenómenos se explican viendo ciertos procesos en las áreas urbanas y ciertos procesos en las áreas rurales. Por ejemplo, es imposible decir, bueno, en Bolivia no va a haber migración porque no hay un proceso de industrialización. No es cierto. Se ha dado la migración a pesar de no haber procesos de industrialización, digamos, fuertes. Entonces, esto nos está diciendo también que la situación en el campo llegó un momento que sufrió tal cantidad de transformaciones que la gente no tuvo más remedio que orientarse a las ciudades. Estamos entonces frente a este desafío que nos plantea Enrique. Yo quiero agradecerte porque realmente abre la perspectiva sobre lo que estamos tratando con este ciclo de videos. Te agradezco mucho por esta entrevista tan interesante, Enrique. No, un gusto, Carlos, y siempre a tus órdenes. Un gusto estar con tus teleaudiencias. Muchas gracias a todos los que nos miran. Si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos y síganos en las redes sociales. Hasta la próxima.